Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a esta sección denominada Juristas Mexicanos. Como siempre, su amigo y servidor Ramsés Sevilla los saluda. Y como ya vieron en el título de este video, vamos a hablar acerca de qué son los principios generales del derecho. Quizás hayas visto este tema a grosso modo en las clases de introducción al estudio del derecho, o quizás como parte del temario de alguna de las ramas jurídicas que vengan a lo largo de tu facultad. O, por ejemplo, si eres un ciudadano, lo has de haber encontrado en el artículo 14 constitucional, en el que te dice de que se tiene que apegar a la literalidad de la ley o a falta de esta en la jurisprudencia o en los principios generales del derecho. Bueno, pero ¿qué son realmente los principios generales del derecho? Bueno, son aquellos enunciados normativos que van a expresar la perfección, la forma en la que una persona, una autoridad o incluso una norma se debe de comprender o se debe de llevar a cabo. Es un criterio que va a expresar el deber de la conducta de las personas, un estándar más que nada, y hace cumplir al ciudadano, al gobernado, de manera prioritaria acerca de sus actitudes. Espero que hasta el momento se entiendan. Son oraciones, si lo vemos de una forma análoga, como refranes dichos dentro de la materia jurídica, en los cuales trata de verse esa expresión, de verse una forma de rectitud de cómo llevar a cabo eh, una actividad en el desempeño profesional del derecho. Por supuesto, aquí te voy a dar 10 ejemplos. En realidad, si nos ponemos a investigar, vamos a encontrar muchísimos más. Te invito a que indagues en internet. Hay un documento en PDF que tiene aproximadamente 121 principios, entonces podemos revisarlos. Pero en este video nada más les voy a explicar unos 10 o comentar porque la mayoría son muy entendibles. Así que comencemos con el primero, que dice: lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Esto más que nada lo manejamos en materia mercantil, siendo la suerte de lo principal la deuda inicial que se tenga con algún acreedor, y lo accesorio se refiere a los intereses que esto está generando. Entonces quiere decir esto de que si tú pagas la deuda principal, por ende los intereses ya habrán quedado saldados. Claro, hay casos en donde no se puede llevar esta regla al 100%, pero es lo ideal. El segundo ejemplo es: nadie está obligado a lo imposible. Supongamos que una persona le quiera testar a su hijo cierta cantidad de dinero o cierto patrimonio a cambio o condicionando de que se tiene que casar en un lapso de 5 años con una persona que viva en el planeta Venus. O sea, al momento sería como que imposible o sería extraño. Entonces a eso se refiere: nadie está obligado a hacer lo imposible. En este caso, pues, no me vas a decir: oye, tengo que casarme con una de Venus y es que me vas a heredar esto. Claro, en los testamentos existen ciertas condiciones, pero también no hay que ser ilógicos. El tercer principio general del derecho que vamos a exponer es: nadie debe enriquecerse dañando a otro o con daño a otro. Creo que este es muy comprensible, muy sencillo de entender. Se refiere a que nadie debe de hacerse de un patrimonio a costa de lesionar, de afectar a otra persona, ya sea en su mismo patrimonio, en su vida, en la de su familia. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las extorsiones. Nadie debería de hacerse de dinero a cambio de la libertad familiar o la propia. El cuarto principio es: lo que no está prohibido está permitido. Este es un tema un poco debatible porque aquí en el despacho lo comentábamos de que estaba el debate entre: oye,
hay leyes que te permiten, pero también hay leyes que te prohíben, sí, pero hay ciertas circunstancias que el legislador no tiene contempladas hasta el momento. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Hablábamos, por ejemplo, de lo que es el canibalismo. El canibalismo no está prohibido en nuestro país, pero sí está mal visto. Entonces, por lo general, cuando detienen a una persona y se hace el escándalo de que le gusta o tiene afición por la carne humana, bueno, lo procesan jurídicamente por otros delitos, no tanto por el canibalismo. Si lo investigas en el Código Penal Federal o en alguna de tus legislaciones, no hay el delito de canibalismo como tal. Entonces, es algo interesante de lo que podemos observar. Los llegan a investigar por homicidio, por violaciones a las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres, cosas de ese tipo. Ahora, el sexto principio radica en esto: el que es primero en tiempo es primero en derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú realizas actos ante una autoridad y estos prosperan, tú tienes mayores posibilidades de que se te haga valer tus derechos a que no los llevarás a cabo. Por lo general ocurre cuando una misma persona suele vender un mismo bien inmueble a varios a través de contratos privados de compraventa, pero a uno de ellos se le ocurre llevarlo a registrar, hacer el trámite ante la oficialía registral, o lo hace llevarlo a cabo ante notario público. Entonces, ese tipo de actos a la larga, cuando alguien diga, no, es que yo también él me vendió ese terreno, bueno, va a decir, oye, pero esta es mi propiedad y yo estoy acreditando con un título, estoy acreditando con esa certificación, estoy enseñándote la clave catastral, diferentes documentos en los que está demostrando que es el propietario de dicho bien inmueble. Entonces, a pesar de que a lo mejor lo haya comprado 1 o 2 años después que la persona que está reclamando, pero por el hecho de haber realizado actos tendientes a registrar o a dar ese papel, ese rol de propietario, ahí fue donde cambió todo. El siguiente: la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Creo que ese es uno de los dichos más famosos que te mencionan en la vida jurídica y también en la vida diaria. Entonces, creo que esa parte se comprende. Sin embargo, siempre les invito a que se cultiven, que indaguen, que conozcan. ¿Por qué? Porque no solamente esto es de abogados, de pasantes o de estudiantes. Si tú como ciudadano conoces tus derechos y tus obligaciones, por supuesto que vas a tener forma de poder refutar o argumentar ante una autoridad. De lo contrario, cualquiera va a quererte sobornar, va a quererte pedir hacer cosas de las que son indebidas, porque por el mismo desconocimiento a tu ley. Si comentan en la caja de opiniones, a lo mejor hablaremos un poquito más sobre ese tema. Y si no, pues lo vamos a dejar para otra ocasión. El octavo es: nadie debe ser juzgado 2 veces por la misma causa. Muchos tienen esa falsa creencia de que, como yo fui procesado por homicidio, ya nadie me puede condenar por homicidio. No, se refiere a que sea bajo las mismas circunstancias de modo, tiempo, lugar, contra la misma víctima, con todo relacionado en los mismos hechos, en la misma hora, sobre el mismo objeto. A eso se refiere. Si tú ya fuiste procesado y sentenciado de manera absolutoria o condenatoria, ya no te pueden volver a iniciar procedimiento por esa misma razón. A eso se refiere este principio. El número 9 es: las obligaciones no se presumen, hay que demostrarlas. Creo que igualmente se entiende este tópico, este principio, en el cual tú no tienes que decir, ay, es que yo debo de dar esta pensión, porque por lo general se hace en este tema, de que es que yo debo la renta, es que yo debo de un préstamo, es que yo debo de esto, yo debo de aquello, para con tal de no dar esa pensión alimenticia. No es que digas, nada más debo y debo y debo, sino que también tienes que demostrar que realmente es lo que debes. Y
Y una vez que se tenga eso, realizar el procedimiento adecuado y ya tomarán las ponderaciones adecuadas el órgano jurisdiccional. Y el número 10, el abogado solo debe alegar razones, no denuestos. ¿Qué son denuestos? Bueno, insultos. Por lo general, los abogados se conducen de manera correcta, muy propios, muy pertinentes, pero hay casos, y son los que más se conocen, de abogados que son prepotentes y en lugar de argumentar bien, de llegar preparados a una audiencia, se la pasan insultando o llegan al Ministerio Público en una actitud de prepotencia, sintiéndose, como se dice coloquialmente, el papá de los pollitos, y empiezan a alegar o a discutir de forma irracional, incoherente, y hasta cierto punto se percibe de que tiene una falta de conocimiento jurídico. Entonces es algo que nosotros debemos de cuidar. Sí te gana el sentimiento en algunas ocasiones. A veces hay abogados que, como se dice en la jerga jurídica, se casan con sus asuntos, pero siempre tienes que tener la capacidad o el entendimiento adecuado para poder alegar sin tener que insultar ni al juez, ni a la contraparte, ni a tu cliente. ¿Y cómo los aplicamos? Más bien, ese es el último punto sobre este tema en el que vamos a hablar. Bueno, esto los podemos llevar a cabo a través de nuestras promociones. Aquí está la tarjetita para que chequen lo que es una promoción jurídica. Los podemos realizar a través de alegatos frente a una autoridad en una audiencia. Claro, no tienen el mismo peso que si utilizaras una jurisprudencia. Entonces, si los vas a llevar a cabo, los vas a emplear, también ten la perspectiva, la perspicacia de utilizarlos en momentos muy adecuados. No trates de decir, como dice el principio general del derecho, tal, y lo estés mencionando a cada ratito. Procura que sea en un momento en el que realmente lo necesites y a lo mejor no tengas otra forma de demostrar alguno de tus argumentos. Pues bueno, amigos, espero que les haya servido este video. Como siempre, los invito a que se cultiven, a que indaguen, no se queden solamente con esta información. Este es un tema muy corto, es algo de interés, es muy light. Creo que este tema es más comprensible que algunos otros que hemos tocado en el canal o que veremos más adelante, pero de todas maneras era algo que queríamos compartir. ¿Por qué? Porque a pesar de todo en la docencia, cuando estás estudiando, te quedas siempre con una duda de a qué se referirán estos principios, o qué es, o cómo los aplico. Pues, como siempre, su servidor y amigo Ramsés Sevilla se dirige a ustedes, deseándoles un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Y no me queda más que agradecer de que estén viendo esta proyección. Suscríbanse al canal, denle manito arriba, compártanlo con sus amigos y dejen en la caja de comentarios sus opiniones, recomendaciones, sugerencias y demás relacionados con temas que les gustaría conocer de la materia jurídica. Sin más, me despido, les deseo un excelente día. Hasta luego.